Capítulo 4, continuamos con el estudio en el Evangelio de San Juan. La semana pasada finalizamos el capítulo 4. Jesús en ese camino a Galilea se detuvo en Samaria y hizo allí una obra maravillosa. Se puso a conversar con una mujer que tenía una gran sed, y aunque él le pidió de agua viva, él le pidió de agua para saciar la sed de su cuerpo, él le dio a ella de agua viva. En el versículo 43, San Juan 4, del 43 al 54, vamos a leer el relato de la sanación del hijo de un noble. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, hermanos, tenemos este relato bastante breve. Parece un relato en comparación con otros milagros que vemos en la Escritura, quizás un poco más simple o plano. Sin embargo, no debemos minimizar de que estamos hablando de un milagro y debemos considerar cuáles son las enseñanzas que brotan de este pasaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 43, 2 días después. Recuerden que cuando el Señor interactuó con esta mujer y esta mujer va comprendiendo gradualmente acerca de la persona de Jesucristo, pero ella es impactada al saber que Él es el Mesías, aquel que declararía todas las cosas. Digo: yo soy el que habla contigo. Ella en su gran sorpresa dice que deja el cántaro en el pozo, esa recipiente con el cual sacaba el agua, y se va a la ciudad. Y obviamente si lo dejó y venía por agua era porque tenía pensado volver, pero había algo que dominaba mucho más su mente y su corazón: era a quién ella había hallado. Y realmente, aunque tengamos necesidades terrenales en este mundo, cuando usted comprende que su mayor necesidad es la necesidad espiritual y usted conoce a Jesucristo, o Jesucristo es revelado a usted, esa experiencia que la mujer vivió de dejar de lado
esa necesidad para concentrarse en Jesucristo es la experiencia del creyente. Ese es el momento, ¿verdad?, que muchos le dicen del gran amor, de sentirse perdonado, de sentirse salvo y el deseo de querer ir y contarles a todos lo que Cristo hizo. Y esto es un muy buen paso de esta mujer, un testimonio de que no era de menor importancia haber encontrado a Cristo. Por eso va y le dice a las personas: me ha dicho todo cuanto he hecho. Venga, ¿no será este el Cristo? Y yo les explicaba en ese texto que la manera en la que está redactado, dicen los teólogos, eso es lo que yo creo, que este es el Cristo, porque me ha dicho todo en mi vida, aun cuando Jesús, como decimos coloquialmente, puso el dedo en la llaga y le habló de su pecado. Pero yo creo que esta mujer bebió del agua de vida y el testimonio de ella hizo que muchos lleguen a Jesús al punto tal que le dijeron que se quede. Y recordemos que Jesús iba camino a Galilea, pero se quedó 2 días. Por eso nos dice el texto aquí: 2 días después salió de allí. Vean, el ministerio del Señor Jesucristo estuvo centrado en Israel. Sin embargo, hay ciertas oportunidades donde el Señor muestra su gracia para con otras personas que no eran del pueblo de Dios. Y este fue, sin duda, un milagro, una obra maravillosa del Señor, aun cuando no hizo allí ningún milagro, más que el milagro de la salvación. Porque lo que vemos en toda esa historia, en Samaria, el Señor lo que hizo fue hablar, fue predicar. Y las personas creyeron. No fueron necesarios señales y prodigios allí. Y en muchas oportunidades en las Escrituras vamos a ver casos donde aquellos que no eran del pueblo de Dios manifiestan, del pueblo de Dios refiriéndome a los judíos, manifiestan más fe y aceptación que aquellos a los cuales el Señor vino de su pueblo, ¿verdad? Los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. También ustedes recordarán de la mujer sirofenicia, ¿verdad? La cual el Señor le dice: no es justo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, hasta que podía sonar chocantes, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, mujer, grande es tu fe. Y entonces se ve fe en aquellos que eran despreciados por toda la religiosidad judía y aquellos que eran los que confiaban en sí mismos, herederos de las promesas, pero sin embargo no estaban creyendo en la promesa. Bueno, Jesús sale de allí, de esta región, y va para Galilea al cumplimiento de su labor, de la obra que el Padre le había dado que hiciese. Y aparece en este texto aquí, este versículo 44, incrustado aquí, que genera no pocas controversias. Y ahora le voy a explicar por qué. Dice: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cuál es la tierra del Señor? Esa es la pregunta que es. Muchas veces, ¿cómo se entiende este texto? El Señor salía de Judea, ¿verdad? Y iba hacia Galilea. Entonces, el razonamiento natural es decir, el Señor nació en Belén. Y entonces el Señor era de Judea. Dice, el Señor entonces no tiene honra en su propia tierra, entonces se va a Galilea. Pero sin embargo, esto genera un conflicto cuando vemos las veces en las que el Señor citó esta frase, porque esta frase la cita con relación no a su lugar de nacimiento, sino más bien con relación a su lugar de crianza, con Nazaret. Entonces, vamos a ver un texto para que nos ayude a comprender esto, porque esto nos va a dar luz de todo el contexto. Mateo capítulo 13, versículo
Bueno, Mateo 13, ustedes ven que allí está muchas parábolas, ¿verdad? La parábola del sembrador y varias parábolas más, pero cuando llegamos al versículo 53 del Mateo 13, en algunas Biblias aparece allí el título Jesús en Nazaret. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, ¿cómo aplicó Jesús esa frase? La aplicó a la ciudad de Nazaret, donde él se había criado. Y dice versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vean entonces que la incredulidad era más manifiesta en aquellos que conocían y tenían evidencias de la humanidad de Jesucristo, es decir, que le habían visto a Jesucristo con su familia terrenal, lo habían visto seguramente crecer, desarrollarse, ¿verdad? Conocían a su padre, a su madre, a sus hermanos. Entonces, cuando veían oían de las palabras del Señor Jesucristo, la sabiduría, y veían los milagros, oían de los milagros, no podían asimilar la humanidad de Jesucristo con el gran esplendor de sus milagros. Y más bien, en lugar de maravillarse y alegrarse y creer en Él, se horrorizaban, se escandalizaban. Era un motivo de tropiezo para ellos. Por eso dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El pecado era la incredulidad. Ahora, vamos a Lucas, capítulo 4, para que veamos un pasaje paralelo. Lucas, capítulo 4, versículo 16. También dice Jesús en Nazaret, y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca. Y decían, vean aquí, se repiten las frases del otro evangelio. ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Recuerden que el Señor conocía los pensamientos de ellos, ¿verdad? Como dice otro texto. Entonces, el Señor se anticipa a las cosas que ellos pensaban. Ahora, Capernaum también es Galilea, ¿verdad? Es la misma región, nada más que él estaba en Nazaret. Versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ustedes ven, hermanos, una vez más, el Señor aplicando este versículo, esta frase, no hay profeta con honra o acepto en su propia tierra, pero aplicándolo a su ciudad de crianza. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, entonces, hermanos, las veces que el Señor Jesús fue a su propia tierra, no fueron oportunidades donde le recibieron con mucha fe y con mucha gratitud, aunque no obstante se maravillaban de las obras del Señor y de la sabiduría con la que el Señor se expresaba, no lo podían negar. También había gran incredulidad en ellos. Y el Señor, anticipando esto, expresa allí en esos versículos del 24 al 27 esta idea de que un profeta no tiene honra en su propia tierra, pero cuando la aplica, en el caso de Elías, ¿verdad? Y en el caso de Eliseo sanando a Naamán, la aplica no solo en relación con una ciudad, sino en relación con todo Israel. Jesús estaba tomando estos ejemplos y diciendo, aquí en Nazaret no me honran, ¿verdad? No me aceptan a pesar de las señales, a pesar de los milagros, pero esto nada más es una muestra de lo que pasó antes con los profetas. No aceptaron el ministerio de Elías, y aunque había muchas viudas en Israel que podrían haber suplido para Elías, fue enviado a Sarepta de Sidón. Había muchos leprosos en Israel cuando fue limpiado Naamán, pero fue Naamán el que fue limpiado. Y obviamente esto, hermanos, a los judíos no les caía nada bien. Esto despertaba todavía un corazón más rebelde, porque ciertamente si hubiera habido arrepentimiento en ellos, hubieran dicho, uy, sí, tienes razón, qué horror, estamos bajo un juicio. Quiera Dios que la gracia se manifieste en nuestras vidas como con esas personas, pero como ellos rechazaban a los extranjeros, entonces más bien sentían más ira. Entonces, cuando leemos esta frase aquí, en este pasaje que estamos estudiando, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Aquí no está mencionada Nazaret. Tampoco tiene que ver Nazaret en el contexto, ¿verdad? Pero dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y luego dice, cuando vino a Galilea, pero no fue a Nazaret, fue a Caná de Galilea. Entonces, ¿cómo podemos entenderla? Bueno, debemos recordar esto. Juan, cuando escribe el Evangelio, no escribe todas las obras del Señor Jesucristo. Juan elige qué cosas contar. Sin embargo, lo que él elige es significativo para el propósito que él tiene al escribir ese Evangelio, que es la salvación de las personas, principalmente entre los gentiles. Obviamente también quiere que los judíos vengan a la salvación, pero es Jesús el Salvador de todo el mundo. Por eso era tan importante colocar el capítulo 4 para que quede claro que Jesús venía a salvar a los samaritanos también. Pero también coloca esta frase aquí para que se entienda este contraste que aparece entre los samaritanos que recibieron al Señor y creyeron en el Señor, aun cuando Él allí no hizo ningún milagro, y lo que pasaba en su tierra, podemos referirnos a Israel como un todo, donde tantos milagros hizo y aún así le resistían. Entonces, Jesús va a demostrar que Él no tuvo honra, no solo en su ciudad, sino en toda su patria, todo su pueblo. Aunque sí hubo creyentes,
Recordemos que los discípulos del Señor mayoritariamente provenían de la zona cercana al mar de Galilea. Ahora vemos que Natanael era de Caná de Galilea, ¿verdad? Los hijos de los pescadores eran de Capernaum. Mateo era de Capernaum. Entonces vemos cómo esas personas que siguieron al Señor Jesucristo salieron de allí, pero fue por la pura gracia que el Señor les llamó y ellos vinieron a la salvación. Pero en términos generales, la tierra de la cual era el Señor le rechazó. Ahora, esta explicación es importante. Quizás ustedes digan, bueno, pero ¿por qué tanta explicación sobre esto? Bueno, porque vean cómo sigue el versículo siguiente. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces dice, le recibieron. Parece contradictorio decir, el profeta no tiene honra en su propia tierra, y dice, vino a Galilea y le recibieron. Pero le recibieron no creyendo en él, le recibieron interesados en aquellas obras milagrosas y sobrenaturales que el Señor había hecho cuando estuvo en la fiesta. Demos vuelta a la página y leamos en Juan capítulo 3. No es Juan capítulo 3, ya le voy a decir cuál es. Bueno, luego le digo la cita, voy a leer el versículo porque aquí lo tengo. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, que en ese momento que Jesús estuvo en la fiesta en Jerusalén, capítulo 12, Juan 2, del 23 al 25. En ese tiempo que Jesús estuvo en la fiesta de Jerusalén, dice allí que muchas personas creyeron, pero ¿cómo creyeron en su nombre? Dice, viendo las señales que hacía. Y uno puede detenerse en ese texto y decir, qué bueno, las personas están creyendo porque están viendo las señales, pero vean el texto cómo sigue. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Quiere decir, hermanos, que estamos viendo aquí una expresión de fe que no es totalmente del agrado del Señor. Personas que creen en el Señor, pero personas que están creyendo porque están viendo señales. Esta fe basada en señales es una fe superficial que muchas veces se queda ahí en ese punto y no pasa a ser una fe verdadera. Y esto que estamos viendo es algo que es de mucha aplicación para todos nosotros, sobre todo a la hora de evangelizar. Porque muchas personas se acercan a Cristo por una necesidad que tienen. Entonces, la necesidad que tienen les impulsa a buscar una solución y, considerando todas las cosas de este mundo, dicen la solución debe estar en Dios, y van a buscar a Dios y conocen de Cristo y piensan que la solución está en Cristo, pero esa fe y esa confianza está en virtud de suplir esa necesidad material o natural que tienen. Ahora, no está mal que alguien tenga fe y confianza en Dios para que le supla su necesidad, pero si se queda tan solo en ese grado de fe, esa no es una fe salvífica. Entonces, teniendo en cuenta este contexto de la historia, esta introducción, veamos qué fue lo que pasó con esta persona.
Dice versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Bueno, Caná de Galilea, ¿verdad? No está tan cerca de Capernaum. Capernaum está junto al mar. Caná de Galilea está como a unos 25 kilómetros. En Capernaum había un establecimiento del ejército de los romanos, ¿verdad? Era un centro importante, no solo por la recaudación de impuestos, sino también por el poderío militar. Cuando menciona aquí que había un siervo del rey, este rey al que se hace referencia en realidad era un tetrarca, era el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas. No era un reino que él tenía, pero era una especie de gobierno importante. En el versículo 47 nos dice que esta persona, este hombre, ¿verdad?, que tenía un cargo oficial, militar, sin duda no poco importante, por eso se lo llama noble también en los títulos, dice que oyó de Jesús que había llegado a Galilea. Y sin duda lo que había oído de Jesús eran los milagros que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, pero también los milagros que antes había hecho en Galilea. Recuerden que él había transformado el agua en vino y otros milagros que no han sido descritos en este evangelio. Entonces este hombre fue a Jesús y le rogó, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Entonces, desde Caná de Galilea a Capernaum tenía que descender, tenía que bajar, ¿verdad?, de las montañas. Y el propósito era que sanase a su hijo. Y vean una vez más la frase de Jesús, cómo Jesús al expresarse, ¿verdad?, y el Espíritu Santo por boca de sus evangelistas, nos da esos versículos que en algún momento consideramos como forzados, metidos ahí, pero son más bien los que nos da la claridad. Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, salió de Samaria, donde creyeron sin ninguna señal y ningún prodigio, y va a la tierra en la cual él no tiene honra o no es aceptado. ¿Por qué? Porque a pesar de que hizo un montón de milagros y prodigios, muchos no creían en él. Ahora, puede sonar un poco fuerte para este hombre que viene a Jesús a buscar ayuda, que le diga, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Pero era la palabra que este hombre necesitaba. Y hay personas que vienen a Jesús o vienen a escuchar la palabra de Jesús, y lo primero que Jesús le dice le puede sonar fuerte. Algunas veces esa persona se puede parar y se puede ir porque no le gusta lo que Jesús le dice, porque está rechazando la confrontación de Jesús, porque Jesús quiere mostrar dónde está la mayor necesidad. La mayor necesidad que esta persona tenía no era la situación de salud de su hijo, y humanamente uno sí debe decir qué difícil que es tener a los hijos enfermos, ¿verdad? Y qué triste es para un padre. Pero esta persona tenía que ver en lo profundo de su corazón su situación ante Dios. El problema de esta persona era que no tenía una fe verdadera en Dios. Entonces Jesús tiene que estimularla. ¿Cómo estimula el Señor esa fe? Confrontando. Oiga, hermano y hermana, los que aquí están, el Señor tiene que confrontarnos muchas veces con nuestra falta de fe para estimular la fe. Es verdad que la fe es un don de Dios, pero también nos dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando el Señor le dice a alguien en los muchos milagros que dijo, ten fe, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba diciéndole lo que esa persona debía hacer, debía tener fe. Pero tenemos que entender cuándo hay una fe real y una fe verdadera y cuándo estamos en una fe superficial
donde sí estamos hablando de confiar en Dios, pero no estamos entendiendo nuestra real necesidad. Estamos quizás pensando de una manera superficial, distorsionada. El hijo estaba por morir. No vino con soberbia este hombre, vino a rogarle. Le rogó, Señor, que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Si no viere señales y prodigios, no creeréis. ¿Verdad? Pareciera ser como que no está llegando a la compasión de este hombre, pero era lo que él necesitaba. Seguro que ese hombre se quedó así pensando, ¿me lo está diciendo a mí? Y pensando en sus propias palabras, desciende antes de que mi hijo muera. Si no viere señales y prodigios, no creeréis. Qué contraste con los samaritanos, ¿verdad? No fue necesario que el Señor sanase ahí a alguien para creer. No llegaron a Jesús diciendo, Señor, vea este paralítico, este cojo, este ciego. No, fue una mujer que necesitaba del agua viva y el Señor le habló y ella salió a contarle a todos y todos dijeron, sí, también necesitamos del agua viva, es el Mesías, vamos. Aquí no había necesidades humanas, materiales, era la necesidad del corazón, la necesidad espiritual. Pero llega a su propia tierra, donde todos podrían decir, este es el Mesías, el Hijo de Dios, vengan, vamos a adorarle. Ah, no, lo primero que tiene que hacer es un milagro. Por eso muchos tienen la frase, ver para creer, ¿verdad? Yo si no veo, no creo. Y muchos entienden ese ver para creer con una señal o una demostración, ¿verdad? Entonces, vamos a la iglesia, sí voy a la iglesia, pero bueno, si Dios me ayuda en esto, si Dios me ayuda en lo otro. Ahora, Cristo, el Mesías, había sido enviado a sembrar la semilla y estando allí en Samaria sembró la semilla y le dijo a los discípulos, ustedes entraron a cegar lo que no sembraron. A esa mujer en Samaria se reveló como el Mesías, como el Salvador del mundo. Los samaritanos dijeron, hemos encontrado al Salvador del mundo. Y este oficial le dice, Señor, por segunda vez, desciende antes que mi hijo muera. Obviamente él estaba sumido en su dolor y en su urgencia. Quizás no pudo comprender esa relación que había entre los señales y milagros que pedían las personas para creer y entre la fe verdadera, pero propósito tenía la palabra del Señor, por lo cual se lo decía. Y repite su clamor, su ruego, Señor, desciende antes que mi hijo muere. Y se ve allí una actitud humilde, persistente. Sin embargo, él no podía aplicar la palabra del Señor al problema de su fe. ¿Por qué no podía? Porque él estaba pensando que el Señor, para sanar a su hijo, tenía que descender. Tenía que ir donde estaba el niño. O sea que el conocimiento que este hombre tenía de quién era Jesús y del poder que Jesús tenía estaba limitado a su comprensión. Era un conocimiento reducido. Es decir, si Jesús va a sanar a alguien, la única forma de que lo sane es yendo, porque tiene que estar en el mismo lugar que está el enfermo. Por eso Jesús está confrontando de allí, estimulando su fe. Si no ven la señal, no creen. Entonces, ¿cómo hago para estimular la fe de este hombre? Ve, tu hijo vive. ¿Qué le da el Señor? ¿Una señal o una palabra? No hizo allí nada para satisfacer los ojos de él, le dio una palabra. Ve, tu hijo vive.
¿Qué busca la gente? La gente busca ver, no busca oír la palabra de Dios y creerla. Cuando Dios dice, tus pecados son perdonados, y el pecador en su condición de arrepentimiento y de fe escucha eso, lo cree. O necesita ver algo para realmente creer en el Señor. Entonces está buscando señales y prodigios. Eso no es fe verdadera. Es inevitable leer esta historia y pensar en el contraste que hay con la historia del centurión. ¿Recuerdan la historia del centurión? En Lucas 7 se relata. Otro centurión, también de Capernaum, ¿verdad? También un cargo así militar, envió siervos al Señor a decirle, ni aún me tuve por digno, pero di la palabra y mi siervo será sano. No sabemos si este centurión más bien aprendió la lección de este otro, ¿verdad? Pero él dice, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, en este caso, este hombre, con su conocimiento limitado, él pensaba que Jesús tenía que ir para sanar. Y hay muchas personas que por un conocimiento limitado de Dios y de su palabra y de quién es Jesús, no pueden llegar a la fe verdadera. Hay gente que no creen que Jesús es Dios. Y eso tiene que ver con que Jesús es Dios. Porque si Jesús es Dios, ¿Dios está en dónde? En todas partes, ¿verdad? Entonces, si limitan a Dios, a Dios en su esencia, a su humanidad nada más, ya evidentemente no podía sanarle. Entonces, usted tiene que tener el conocimiento básico e indispensable de quién es Jesús para que pueda llegar a la salvación. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo y es el que por su palabra creó los cielos y la tierra y puede perdonar sus pecados. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y aquí está la gracia de Dios, hermanos. Porque lo natural para la gente de la tierra de Jesús, ¿qué hubiera sido? Si no había señales y milagros, prodigios, no había fe. Entonces, aunque el Señor en primera instancia suena fuerte, su palabra tiene el propósito de llevarle a la fe y darle vida. Y ese es el propósito también en nosotros. Dice versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, tu hijo vive. Y este hombre que había tenido fe, no debía extrañarse tanto de esto porque había creído en las palabras del Señor. Y él se separa así de las otras personas que buscaban tantos esas señales, pero más bien él pudo comprobar la fe. No está mal esto de comprobar la fe, porque cuando alguien experimenta la fe en Cristo y luego ve cómo Dios obra, quiere glorificar a Dios y comprobar las obras de Dios. Y entonces él pregunta acerca de qué hora había comenzado a estar mejor. Dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre y él entendió que era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Es decir, que los milagros del Señor son instantáneos y son completos. Este muchacho gozaba ahora de perfecta salud. Y el efecto de esto fue no solo la fe en este hombre, sino que nos dice el texto, y creyó con él toda su casa. Quiere decir que este hombre se transformó también, al igual que la samaritana, en un portador de ese mensaje maravilloso de la gracia de Dios, de que debían creer en Jesucristo.
Y nos dice el último versículo: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, la primera señal fue la transformación del agua en vino, pero esta segunda señal que nos queda registrada aquí en el Evangelio de Juan, y vamos a notar que se habla mucho de señales y prodigios, y esto tiene un mensaje significativo para los judíos, que a pesar de eso le rechazaban. Ahora meditemos, hermanos, brevemente entonces de las conclusiones de este pasaje. Lo que vemos en este pasaje es un encuentro de una persona necesitada con el Señor Jesucristo. Y esto aplica primariamente para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y necesitan la salvación. Una persona necesitada que oye hablar de Jesucristo y decide ir a Él. Esa es la obra de gracia de Dios atrayéndole al Salvador. Nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Si alguien viene a escuchar la palabra del Señor, usted habla la palabra con alguien, esa persona tiene disposición de venir a Cristo. Es Dios trayéndole a esa persona a Cristo. Y eso es lo que debe hacer el pecador, ir a Cristo. Porque Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. La salvación es descrita como ir a Cristo. Pero también vemos que esta persona fue a Cristo y su fe verdadera necesitaba ser estimulada. La gracia de Dios necesitaba actuar en él. Tenía una fe un tanto superficial. Entonces debemos pensar también cómo llegan las personas a Cristo. Muchas veces es necesaria la confrontación para poder hacerle ver a la gente que lo que dicen que creen, realmente no creen. Están buscando algo de Dios, quizás la mano de Dios, pero no están entendiendo lo que Él hizo para salvarles. La salvación siempre tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. Y cuando uno ve los milagros, uno dice: bueno, pero ¿dónde está aquí la cruz de Cristo? Y necesitamos entender que en los milagros se va manifestando de algún modo la obra de salvación, de gracia del Señor. No todas las cosas van a quedar tan claros en el panorama completo de la Escritura. Nosotros hoy lo vemos de este lado de la cruz y decimos: evidentemente no hay salvación sin cruz. No hay salvación sin perdón de pecados. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Jesús confronta la falta de fe en este hombre y la estimula pensando en el poder que Él tiene como Dios para sanar. Pero también Jesús confronta la falta de fe en el pecador y debe hacer considerar el poder que Él tiene como Dios para salvar. Por eso Jesús murió en la cruz y cargó nuestros pecados para darnos la salvación. Entonces esta persona, sintiéndose confrontada, su fe es estimulada y puede pedir al Señor, pero luego cree. ¿Ha creído usted en el mensaje del Evangelio, que lo que Jesús hizo en la cruz fue para su salvación? ¿Ha reconocido sus pecados, su falta de fe verdadera y ha puesto la confianza absoluta en Cristo? Y en tercer lugar, ese efecto maravilloso en el corazón de esta persona, de llegar al lugar donde iba a comprobar lo que Dios había hecho y a darle gloria al Señor, sabiendo que había sido una obra de Dios. Cuando usted ve los efectos en su propia vida, ¿está usted comprobando la gracia de Dios o está usted pensando, diciendo: sí, es que yo fui, es que yo tuve fe, es que yo hice tal cosa? O usted dice: fue la gracia de Dios a esa hora, fue su palabra
Hermanos, como hijos de Dios muchas veces tenemos que llegar también a Cristo. La mayoría de los principios que se aplican en el Evangelio son de edificación también para nosotros como creyentes. A veces no llegamos con una fe genuina. Y es necesario que el que se acerca a Cristo crea que le hay, y es necesario que nuestra fe sea perfeccionada, no tanto pensando en nuestra necesidad, sino lo que Dios dice que es nuestra necesidad. Entonces venimos para escuchar la palabra y quizás no estamos escuchando aquello que queremos escuchar, pero Dios nos dice otra cosa. Ahí está nuestra necesidad. Pero eso hace que nuestra fe sea genuina, salga de esa superficialidad, de esa necesidad que nosotros vemos para ver una necesidad mucho mayor. Estimula nuestro entendimiento del poder de Dios. El poder de Dios es más grande de lo que creemos. Quizá usted está cerrado pensando que la manera de obrar de Dios tiene que ser así. Si Él no desciende y no viene, no hay posibilidad de sanación. Pero Dios tiene otro plan. Pero Dios tiene otro plan con el cual Él quiere que tu necesidad sea suplida, pero que el concepto que usted tiene de Él sea elevado. Porque Él es más poderoso de lo que muchas veces nosotros pensamos. O porque Él tiene otro tiempo para actuar, o otro tiempo para dejarnos ver a nosotros el resultado de su obra. Porque en el momento en que le dijo, ve, tu hijo vive, el milagro fue hecho, pero el hombre no pudo comprobarlo hasta estar ahí. ¿Cuáles son tus necesidades hoy? Puedes venir a Cristo con tus necesidades. Sí, es verdad, pueden ser necesidades materiales, terrenales, de salud, emocionales. Señor usa esas cosas muchas veces para traernos. A veces si no estamos pasando por pruebas, por adversidades, somos tan duros, ¿verdad?, que no buscamos a Dios como lo debemos buscar. Es más bien una necesidad. Y eso revela, hermanos, nuestra falta de fe. Necesitamos que la fe sea estimulada por una necesidad, pero debemos enfrentarnos a la realidad de que no puede quedar ahí. Tiene que dar un paso más, tiene que ser una fe confiando en la palabra de Dios. No en que Dios va a suplir lo que necesitamos, sino en su palabra, que tiene poder para dar vida. Que el Señor nos ayude entonces a considerar este pasaje para nuestra propia vida y que podamos creer en Él, creer que Él tiene cuidado de nosotros, creer que Él suple nuestra necesidad, pero sobre todas las cosas, que Él es el Salvador. Oremos.